A raíz de los diferentes hechos que hemos estado viendo estos últimos días, la cantidad de feminicidios, violencia contra las mujeres, niños, uno se pone a pensar si las sanciones deberían ser más duras en nuestro país. Y no solamente pensamos, ¿no? Es que hay quienes incluso hablan de endurecerlas. Por ejemplo, una pena de muerte, cadena perpetua también es lo que han señalado. Y nos ha llamado mucho la atención las últimas declaraciones de un diputado, el diputado Héctor Arce, quien ha pedido pena de muerte para los feminicidas. Y no solo eso, escuche bien, él dice que ellos deberían ser ejecutados el 6 de agosto, así como lo escucha. Ese es el pedido del diputado Héctor Arce. Bueno, más que pedido es un planteamiento. Vamos a escuchar también lo que señaló justamente este asambleísta para que entremos en contexto y después iniciemos el debate. Esta gente que mata, viola sin piedad, Richard Choque, no debería vivir más. Este sujeto no merece vivir más. Para este tipo de personas deberíamos tener la pena de muerte. Yo digo así, no todos los 6 de agosto en el aniversario del país se debería ejecutar este tipo de personas. No puede ser que cause tanto dolor. No puede ser que haya administradores de justicia que ayuden, coadyuven a gente de este tipo. Todos somos padres de familia, tenemos hijas, tenemos hijos, tenemos familia, y no puede ser que delincuentes que no sienten la mínima compasión, el mínimo remordimiento, estén sueltos. Bueno, sabemos que hay mucha rabia, impotencia por lo que está sucediendo, pero también como autoridades hay quienes deberían ser más responsables al momento de lanzar este tipo de planteamientos. Pena de muerte y ejecución un 6 de agosto a los feminicidas. Doctor Quino nos va a ayudar un poquito a comprender este panorama. Bienvenido, un placer. Muy buen día, Vania, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de Bolivisión en todo el país. Doctor, ¿es viable lo que propone el diputado Arce? Por la actual estructura constitucional que tenemos en vigencia, es inviable, ¿no?, en términos constitucionales, pero además considerando la adhesión del Estado boliviano al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no?, cuyo compromiso respecto al derecho de los tratados que el Estado parte una vez que retire de su legislación interna la pena de muerte, ya no puede volver a instituirla, es un compromiso internacional. Entonces es inviable en términos jurídicos hablar de pena de muerte cuando nuestra propia Constitución en el artículo 15.1 garantiza el derecho a la vida y prohíbe cualquier tipo de vulneración a la integridad física, integridad psicológica, integridad sexual. Existe todo un cuerpo normativo de protección respecto a la integridad corporal del ser humano. Hay quienes dicen a través de un referéndum vayamos a decidir si es que sí se puede aplicar o no la pena de muerte y modifiquemos la Constitución política. ¿Qué pasaría? Existe, nuestra Constitución tiene un sistema rígido de modificaciones, ¿no? Ayer la Constitución cumplió 13 años de vigencia y a partir de este momento de evolución, de consolidación de un Estado plurinacional que así dispone nuestra ley fundamental, hay mecanismos de modificaciones, tanto por la vía de la reforma parcial o de la reforma total. Cuando se tocan bases fundamentales o derechos fundamentales en nuestra Constitución, habrá que, por ejemplo, sacar el derecho a la vida, por poner un planteamiento y plantear una excepción, digamos, en el caso de la pena de muerte, solamente es vía reforma total de la Constitución. Y la Constitución, cuando se la pretende reformar de manera total, solo existe un mecanismo y es la convocatoria a una asamblea constituyente. Cuando se tocan las bases fundamentales del Estado, asamblea constituyente. Cuando se tocan otros elementos de la Constitución, ya sean, por ejemplo, la parte orgánica de la Constitución, puede ser vía reforma parcial. Ahora, cadena perpetua es otra de las propuestas. ¿Es posible? Tampoco es posible porque nuestra Constitución dispone como pena máxima los 30 años de presidio sin derecho a indulto, ¿no? Entonces, al legislar nuestra máxima ley respecto a los 30 años de pena privativa de libertad, no podría ninguna ley inferior sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional exceder la pena de 30, así creen nuevos delitos o agraven los que tenemos, ¿no? Entonces, en razón a esas disposiciones constitucionales, también es inviable incrementar la pena de los 30 años. Ahora, la sumatoria, ¿no?, de estas condenas, de los años, por así decirlo, ¿esto sí se debería modificar?
Sí, existen legislaciones en el mundo que hasta la fecha, por ejemplo, 108 estados en el mundo, Vania, han abolido la pena de muerte. Todavía en países orientales existen cuando menos 29 estados que mantienen esta pena máxima capital. Pero también existen legislaciones como la americana, por ejemplo, que contemplan la sumatoria en incremento de penas. ¿Qué ocurriría en el país si, en el caso, por ejemplo, de este feminicida serial, que ha estado 6 años cumpliendo la condena, ¿no? La etapa inicial de su condena, teóricamente le restarían por cumplir 24 otros años más en la cárcel por su primera condena de 30. El primero. Sí. Por el primer asesinato. Sí, por el primer asesinato en ese tiempo, porque no había el delito de feminicidio. Pero en el caso de las nuevas 2 víctimas que han sido encontradas, cuyos cuerpos en el inmueble de este criminal, van a aperturarse otros casos, ¿no? En materia penal van a ir a un proceso también. Estos procesos van a continuar entre 1, 2, tal vez hasta 2 años, cumpliendo las reglas del procedimiento, el juicio oral, su derecho a la impugnación, entre otros, a menos que se someta al procedimiento abreviado. Si se somete al procedimiento abreviado pues lo condenan con otros 30 años, cuando cumpla los 24, si ahora le sancionan con 30, todavía le debería restar cumplir otros 6 más, porque estaría contándose la pena inicial. Entonces, no hay la forma de sumar ambos delitos y que pueda cumplir una condena de 60 años. Eso es impermisible en nuestra legislación. Sin embargo, pueden encontrarse mecanismos, por poner un adjetivo, forzosos procesales, para que en el transcurso del tiempo, supongamos a los 20 años de condena de él, recién pueda ejecutarse la sentencia de hoy, de los 30. Entonces le restarían otros 20 más por cumplir. Por la forma procesal, puede, de alguna forma forzosa, ¿no?, generarse, ¿no?, en términos procesales, ¿no?, garantizando el debido proceso, cumpliendo los procedimientos y plazos, que a los 20 de apenas cumplida su primera condena del 2013, recién se ejecutaría la sentencia y ahí podría considerarse un incremento mayor a la pena. Si nos encontramos en esta dinámica de cumplimiento de las penas, considerando las características psicocriminales de este sujeto, entonces podría verse una forma interna, procesal, forzosa de aquello. De otra forma, sumando las penas es inviable. Claro, pero modificando la Constitución. Sí, si se modifica la Constitución y se establece algún sistema progresivo, podríamos llamarle, del cumplimiento de las penas, desde la pena menor hacia el delito mayor, podría tener alguna posibilidad jurídica. Y es que muchas personas dicen, ¿qué más tenemos que hacer para evitar este tipo de hechos? Hacer más radicales las sanciones, cambiar toda la justicia, educar a la población. ¿Qué más se puede hacer? Sí, hay que considerar el fin de la pena. De pronto, si usted, Vania, está caminando por la calle, ¿cuál es la limitante que tiene usted al robar un teléfono de la persona que está a su lado? ¿Qué le limita? Que existe una norma que si usted hace esa conducta, la van a sancionar. Entonces hay un elemento preventivo de la norma, en el que todos, ¿no?, pues consideramos que en el momento de asumir determinada conducta respecto a la teoría del delito, se va a sancionar. Pero además, ese elemento preventivo, cuando pues no es considerado por cualquier sujeto, tiene una sanción. Entonces cumple 2 elementos la pena: preventivo y sancionatorio. Y después también tiene cumplimiento de la pena respecto a la reinserción social. Y esto no tiene que ver con la ley que genere penas más agravantes o más benevolentes, sino con las condiciones de la política criminal. Y eso es en lo que hay que trabajar. Tenemos una cultura de conflictividad, ¿no? Cualquier elemento que nosotros vemos en la cotidianidad, creemos que lo podemos resolver solamente en los juzgados. Si existe, por ejemplo, no existe trabajo, entonces existe población que se va a ver obligada a robar. Políticas criminales en materia, por ejemplo, como políticas de Estado: trabajo, educación, labores preventivas, reinserción social. ¿Por qué los criminales que luego de salir de las cárceles, Vania, cometen más delitos? Porque en el momento del régimen penitenciario no están cumpliendo con el proceso. Se corrompe más dentro de la cárcel. Sí, no cumplen con la función de la reinserción social. ¿Por qué? Porque el Estado no está abasteciendo, ¿no?, a este sistema de seguridad ciudadana para generar elementos que le coadyuven a estos privados de libertad y que puedan reinsertarse en un futuro.
realmente tenemos que trabajar y mucho, ¿no? En este aspecto y en varios para ya tratar de mitigar un poco por lo menos estos hechos. Y lo que sí tenemos que iniciar y ya es en el tema de la justicia. Doctor, le vamos a invitar también para abordar esa temática. Con el mayor agrado, y es un desafío importante. Creo que por las circunstancias que han ocurrido en el país, ya no podemos hablar solamente de reforma judicial. Hoy es tiempo de hablar de la reestructuración judicial en Bolivia. Bien. Doctor, ¿algún número tal vez de contacto, por favor? Claro que sí, he estado recibiendo en las cuentas, redes sociales también que yo tengo una serie de propuestas de muchos profesionales, comunidad litigante que a veces se ve indignada con estos hechos. Es el 691-766-66. Creo que todos podemos ser parte de este proceso de reestructuración judicial y aportando desde nuestras áreas profesionales para poder aportar un poco a este debate de la reestructuración judicial en Bolivia. Muy bien, doctor Israel Quino, gracias por estar con nosotros, que le vaya bien. Agradecido por la invitación, estimada Vania, la audiencia, bendiciones a sus hogares, muchas gracias. Bien, vamos a continuar con más. Héctor.